de This investigación. call is now being recorded. Ok, es que, pues, profesor, bienvenido a la maestría, bienvenido a ser parte de este equipo de profesores que digamos que reconocen su trabajo y reconocen como sus aportes desde el evento que usted organiza del Miss Fortel en, allá digamos, en España. Pues muchas gracias, profesor, y bienvenido a su presentación. Listo, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia. Tengo el honor, porque este es un honor, un privilegio el que nos ha dado nuestro jefe, el profe John, a la profesora Mónica y a mí, de ser los relatores, los que los vamos a acompañar para coordinar esta conferencia. Les presento al profesor Fernando de la Prieta Pintado. Él es profesor titular en el Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca, en España. Dentro de sus intereses de investigación se destacan las tecnologías para promover el aprendizaje. Se destacan las más de 50 publicaciones en revistas internacionales, muchas de ellas con factor de impacto según el índice JCR de la base de datos Web Science, el índice H en Google Scholar, que él tiene en este momento es 27, envidiable, tremendo. Ha publicado más de 100 artículos en libros y congresos internacionales de reconocido prestigio. Uno de ellos, pues, es este, ¿no? Nuestro evento. Le comentaba al profesor Fernando que esta es nuestra sexta edición y los objetivos que tenemos con este evento. Ha trabajado en más de 90 proyectos de investigación, 16 de ellos son internacionales y varios como investigador principal. Fruto de este trabajo se han registrado en torno a 40 propiedades intelectuales, ha realizado varias estancias en el extranjero, tanto para pre- y postdoctorales, en Portugal, por ejemplo, Japón y Corea del Sur. También ha formado parte activa en la organización de congresos internacionales, algunos de ellos incluidos en el ranking Core IEEE, GlobeCom, en Core B, ICCBR, Core B, CD, PALMS, Core C, ACM, SAC, Core B, IEEE Función Core C, entre otros. Bueno, aquí podríamos gastarnos mucho tiempo leyendo todo el historial del profesor Fernando, pero la verdad lo hemos invitado y le agradecemos, me uno a las palabras del profesor John, por habernos aceptado este encuentro con nosotros. Sabemos de la agenda tan apretada porque tiene pedido en muchos lados del mundo y que nos acompañe hoy en esta conferencia que él nos va a compartir en torno a pues esto que hacemos nosotros, que es educación en tecnología. Sin más preámbulo, profesor Fernando de la Prieta tiene la palabra. Fernando Martínez. John. Es el profesor que el evento se está también transmitiendo por live de la universidad. O sea que si bien aquí hay poco, digamos, hay unos estudiantes, la mayoría está conectado desde el live de la universidad. Correcto. Entonces van a resultar muchas preguntas. Aquí estaremos prestos a compartirlas. Ahora sí, profesor Fernando, si quiere compartirnos su presentación, tiene la palabra, profesor Fernando. Muchas gracias por la presentación, Fernando, tocayo. Y también muchas gracias por la invitación, John Jairo, y también a Mónica que está ahí para ayudarnos durante esta mañana que estamos con vosotros, y espero que de alguna manera mi presentación pues sirva para introducir bueno, el concepto de qué es esto. Se nos congeló. Esperemos que... Yo le escribo por el chat entonces. Ok. Salido. Ya volvió. Lo perdimos unos segundos, profesor Fernando. He compartido pantalla y mi ordenador ha decidido sacarlo. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a intentar compartir toda la ventana, quizá se ve mejor. Ok. ¿Ya está cargando ahora sí? A ver ahora, ¿me ven? Sí, cargó, perfecto. Sí, lo vemos muy bien. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a comenzar. Bueno, yo sobre todo, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a
a John Jairo, al profesor Fernando, a la profesora Mónica también por la invitación y por esas bonitas palabras que me han indicado. Yo, como ya les han dicho, pues soy profesor titular en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Informática y Automática, concretamente en el área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Imparto algunas asignaturas en el grado de Ingeniería Informática y también en el máster universitario en Ingeniería Informática. Y también, y más importante por lo que quizá estoy hoy aquí, es porque soy miembro del grupo de investigación VISITE, Biotecnología, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa, pues que somos en torno a un centenar de personas que nos dedicamos a este mundo de la inteligencia artificial, la educación, los sistemas inteligentes, etcétera. Concretamente, mis líneas de investigación son la inteligencia artificial en general, los sistemas multiagente, los entornos cloud computing en la nube y la tecnología educativa. Muchas de las publicaciones, de los proyectos en los que he trabajado, pues se enmarcan dentro de estas áreas. En este sentido, lo primero que me gustaría hablar, y sabiendo un poco cómo son los alumnos que me estáis escuchando, es qué es esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay muchísimos conceptos y ahí en esta transparencia he puesto algunos: Machine Learning, Deep Learning, Blockchain, Biotechnology, Bioinformatics, Fog Computing, Signal Processing. En realidad hay una gran cantidad de conceptos en torno a la inteligencia artificial que muchas veces para las personas que no están trabajando en este área pues resulta quizá un poquito complicado comprenderlas, conocerlas, qué es realmente la inteligencia artificial. Al final tenemos que ver que la inteligencia artificial, bueno, de alguna manera somos humanos que hemos conseguido que los computadores, que los ordenadores sean capaces de pensar, o sea, sean capaces de razonar de una forma, haciendo uso de lo que mejor son capaces de realizar los ordenadores, que es realizar cálculos de una forma muy rápida. Pues gracias a esos cálculos que realizan de una forma muy rápida, darle ese poder de razonamiento, que bueno, también es verdad que por ahora no es equiparable al de las personas. Y para eso lo primero que necesitamos, que son los datos, nuestra fuerza bruta, la base de todo lo que hacemos son los datos. Es nuestro petróleo, por decirlo de alguna manera, pero como bien saben, el petróleo por sí solo no sirve de nada, hay que refinarlo, hay que obtener pues una serie de productos que nos permitan extraer esa energía que está contenida en nuestro petróleo, que son los datos. Y en este marco está el conocimiento. Y es ahí donde la inteligencia artificial nos ayuda en todo este proceso. ¿Y qué podemos decir que es una máquina inteligente? Yo no sé si conocen a Alan Turing. Alan Turing se conoce como el propulsor, el creador, el que inició todo este camino de la inteligencia artificial allí en la Segunda Guerra Mundial, y le debemos, entre otras muchas cosas, pues el test de Turing, que nos dice si una máquina es inteligente o no es inteligente. Y básicamente el test de Turing nos viene a decir que si un humano no es capaz de discernir si las respuestas de una máquina provienen de una máquina o provienen de un humano, entonces esa máquina es inteligente. ¿Qué características puede tener una máquina inteligente? Pues debe saber entender el lenguaje natural, el lenguaje que nosotros hablamos, debe ser capaz de representar el conocimiento, debe razonar sobre ese conocimiento y además de forma automática. Y lo más importante, debe aprender para que pueda ir evolucionando a lo largo del tiempo. Como ven, bueno, Alan Turing falleció en 1954, pero bueno, desde esa época, pues la inteligencia artificial ha ido evolucionando de una forma muy rápida. Les dejo también una película muy interesante, si les interesa, sobre cómo nació la inteligencia artificial allí en la Segunda Guerra Mundial. Se la recomiendo. Y bueno, pues la inteligencia artificial ha pasado por diferentes pasos, pues desde 1940 hasta el presente. Y bueno, uno de esos primeros pasos son las redes neuronales
artificiales. Estas redes neuronales artificiales lo que tratan es, están basadas en el funcionamiento de las redes biológicas, de nuestras redes neuronales. Al final nuestras neuronas están basadas en dendritas, soma, el axón. Las dendritas son las que captan los impulsos nerviosos, el soma las procesa y los axones lo transmiten. Las redes neuronales artificiales tratan de reproducir ese comportamiento humano a través de bueno, pues una serie de elementos donde captan diferentes impulsos, los procesan y en función de diferentes pesos y posteriormente los transmiten. El funcionamiento en realidad es muy similar. Y además es una cosa que es importante decir, es que las redes neuronales no se programan, no es como un programa que se puede hacer en Python o en otros lenguajes, sino que las redes neuronales se entrenan. Esto es algo importante. Vale, la siguiente evolución dentro de las redes neuronales podemos decir que son los algoritmos genéticos. ¿Y qué son los algoritmos genéticos? Pues son también, una vez más, una serie de algoritmos que tratan de buscar soluciones inspirándose en la evolución de las especies. De forma que lo que se pretende es realizar diferentes iteraciones sobre un conjunto de soluciones para encontrar la solución más adecuada. Por ejemplo, imagínense que tenemos que buscar el camino más corto desde aquí, desde donde yo estoy, en Salamanca, hasta Bogotá. Para hacer esto, lo que tendríamos que hacer, siguiendo un proceso basado en algoritmos genéticos, sería encontrar todas las posibles soluciones, que sería nuestra población, y a partir de esas posibles soluciones, seleccionar a través de una función o de algún método cuál es la mejor, o un ranking de cuáles son las mejores. Por ejemplo, cuál es la distancia más corta o cuánto es el tiempo más corto, etcétera. A partir de ahí, con esas soluciones, dentro de esa especie se reproducirían y se producirían diversas mutuaciones, con lo que tendríamos una nueva generación que sería mejor que la anterior y sería aplicar este proceso una serie de iteraciones hasta que tengamos la mejor solución al problema dado. Esta sería otra opción, otro tipo de algoritmia dentro de inteligencia artificial. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro. Esto es una antena y esta forma tan rara que tenemos en la antena ha sido creada a través de uno de estos algoritmos. A ningún humano se le hubiera ocurrido, a ningún algoritmo tradicional se le hubiera ocurrido, pero gracias a este tipo de algoritmos pues se ha podido crear esta antena que es capaz de recibir y transmitir con mucha más calidad que cualquier otra antena existente previamente. Bueno, y seguimos en este avance de la inteligencia artificial y el siguiente paso de la evolución también de la inteligencia artificial, pues hablamos de lógica difusa. ¿Y qué es esto de la lógica difusa? La lógica difusa es otro tipo de modelos de inteligencia artificial que se basan en la lógica clásica, pero sí que es verdad que el mundo, tal y como lo conocemos, no se puede valorar en términos de verdadero o falso, blanco o negro, sino que siempre hay pues una serie de rangos intermedios. Y es aquí donde la lógica difusa pues es capaz de aportar un plus a la lógica tradicional. Entonces, en este sentido, lo que se hace, si nos imaginamos, por ejemplo, un vaso que está completamente lleno, sería la opción de verdadero, y si está completamente vacío, sería la opción de falso. Pero cuando un vaso está lleno, dependerá posiblemente de la percepción de cada una de las personas. La lógica difusa lo que nos da es precisamente eso, esa capacidad de modelar el mundo real en base a grados de pertenencia,
dando un conjunto infinito de posibilidades desde ese verdadero a ese falso, desde ese vaso vacío a ese vaso lleno. A partir de ahí se pueden aplicar reglas de análisis, reglas de lógica para generar conocimiento avanzado. En el ejemplo que les pongo aquí, de la misma manera, pues pasa con la temperatura. Desde frío hasta caliente, pues hay un gran abanico de posibilidades. Y sigo un poquito más adelante y voy a hablar de otro sistema que son los sistemas multiagente. Los sistemas multiagente es otra forma de modelar, de incluir inteligencia artificial, donde los algoritmos, las soluciones a los problemas no se abordan desde un punto de vista centralizado, sino que se abordan desde un punto de vista distribuido. Y es que en la realidad, en el mundo que nos rodea, los problemas requieren soluciones que requieren, pues, bueno, diferentes acciones en diferentes puntos, en diferentes estrategias. Y muchas veces esos componentes que requieren que son parte de la solución, pues tienen que llegar a acuerdos, tienen que negociar cómo abordarse la solución, etcétera. Imagínense, por ejemplo, cuando quieren llegar a un acuerdo con algún compañero respecto a una temática concreta. Muchas veces una persona sola no puede alcanzar la solución por sí misma, pero un conjunto de personas sí que pueden alcanzar la solución por sí mismas. Pero para eso esas personas tienen que dialogar entre sí, tienen que conversar, tienen que llegar a acuerdos, tienen que negociar. Este tipo de jerarquías son las que intentan modelar los sistemas multiagente y aplicarlos a la solución de problemas en una gran variedad de ámbitos. Además, se adaptan muy bien a aquellos ámbitos que son complejos, porque no son soluciones estáticas, estos sistemas son válidos para aquellos sistemas que pueden evolucionar, que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, son muy necesarios para la realidad del mundo que nos rodea, más allá de problemas estáticos, problemas sencillos en los que la inteligencia artificial, bueno, no es tan relevante, pero sí en aquellos problemas complejos en los que realmente sí que es muy, muy, muy relevante. Bien, y bueno, y vuelvo aquí ya un poco ya más en la actualidad. Les pongo ahí el retorno de las redes neuronales. ¿Por qué hablo del retorno de las redes neuronales? Porque si se acuerdan, les decía que las redes neuronales, las primeras, el perceptor multicapa, Adaline, son de la primera etapa de la inteligencia artificial. Y sí que es verdad que había llegado un momento que las capacidades de estas redes neuronales pues habían colmado sus posibilidades. No era posible que evolucionaran más ni que solucionaran problemas más complejos. Pero es verdad que hoy en día se han producido cambios que, volviendo a utilizar las redes neuronales, somos capaces de solucionar problemas muchísimo más complejos, problemas realmente mucho más complejos. ¿Y cuál ha sido este cambio que le ha permitido a las redes neuronales tradicionales evolucionar para solucionar problemas mucho más complejos? Pues ha sido la mayor capacidad de cómputo que hoy en día tienen los computadores, los ordenadores. Hoy en día es posible trabajar con modelos más grandes, con conjunto de datos muchos más grandes, hablando de terabytes, de petabytes. Y también gracias a al procesamiento dentro de las GPUs, de las tarjetas gráficas de nuestros ordenadores, pues podemos introducir modelos de computación, modelos de aprendizaje mucho más complejos que lo que nos permiten es avanzar, evolucionar de una forma mucho más rápida y poder utilizar redes neuronales, pero aplicadas a problemas muy complejos. Y claro, si hemos vuelto a lo que se hacía en los años 40, ¿qué es lo que sucede? Pues realmente lo que sucede es lo que hoy en día llamamos
inteligencia artificial. Si se dan cuenta, les he hablado de diferentes modelos de inteligencia artificial, pero la importancia de todos ellos es que se pueden combinar entre sí y tomar la ventaja de la potencia de computación que hoy en día tienen los ordenadores y también en cuanto al almacenamiento de datos. Hoy en día las redes sociales, los dispositivos de Internet de las cosas, generan una gran cantidad de datos. La gran diferencia con respecto a épocas pasadas es que hoy en día toda esa gran cantidad de datos se puede computar y además se puede computar en tiempo real. Se puede extraer la información que decíamos, no solo tener los datos, sino extraer el conocimiento gracias a la gran potencia computacional que hoy en día tenemos, utilizando esos modelos de inteligencia artificial que hemos contemplado, las redes neuronales, la lógica difusa, los sistemas multiagente, los algoritmos genéticos. ¿Y qué ejemplos podemos hacer hoy en día? Cosas que hoy en día nos pueden parecer sencillas, no hace mucho tiempo eran bastante complejas. Por ejemplo, hoy en día tenemos redes neuronales que pueden distinguir si una foto de una persona es un hombre o una mujer. De hecho, pueden hacer mucho más cosas. Y cosas mucho más aplicadas, mucho más interesantes, pueden descubrir si un grano puede constituir un cáncer benigno o maligno, dándole un soporte adicional a los médicos para realizar su trabajo. No significa que vayan a acertar al 100%, significa que es un nivel más de información que tienen las personas. En el caso de los hombres y las mujeres, por ejemplo, imagínense en una situación de terrorismo, pues de forma automática se puede decir si en una fotografía hay hombres o mujeres, y el rango de edad, por ejemplo, y en el caso de la tecnología médica, pues se puede ayudar a los médicos, a los doctores en su trabajo. Otras aplicaciones muy interesantes es discernir una red artificial que sea capaz de indicar si una música, si un sonido es rock o es folk, de una forma totalmente automática. Todo esto que hace 20, 30 años era imposible, hoy es habitual. Y todo eso es gracias a estas técnicas que se conocen como aprendizaje profundo. Concretamente, dentro de estas técnicas pueden ir mucho más allá y se habla de un tipo de redes neuronales muy específicas que se llaman redes neuronales convolucionales. Y lo que permiten es que dentro de lo que es la red neuronal, que habíamos dicho que tenía una primera capa que era entradas, que simulaba las dendritas, tenía una capa interna, que es el soma, que se llama capa oculta, y también el axón, que es la capa de salida. Pues la ventaja que tienen las redes neuronales profundas es que las capas intermedias son muchas, pueden ser del orden de cientos, de miles, gracias a la potencia de computación que hoy tenemos. Eso es lo que le da la principal ventaja. Y, por ejemplo, como en este ejemplo, se puede distinguir entre la diferencia que hay entre perros y gatos, por ejemplo, a través del análisis de una simple imagen. Y fíjense lo difícil que es para una máquina poder distinguir la diferencia entre estos dos animales, que realmente son muy, muy similares. De hecho, hay redes neuronales hoy en día, las últimas, que tienen una tasa de error menor que los humanos. Para que se hagan una idea, si los humanos tenemos una tasa de error del 5%, hoy en día existen redes neuronales que tienen una tasa de error del 2,3%. Y fíjense la evolución también desde el 2010, que estábamos en una tasa del 28,2% de error, hasta el 2017, y ya está mucho más avanzado, cómo en 7 años se ha avanzado y de qué manera. Y realmente este nivel de avance es en el que estamos habituados en el mundo de la tecnología y, por supuesto, también dentro de la inteligencia artificial. Y bueno, más allá de las redes neuronales, también
de la inteligencia artificial, dentro de este ámbito de la ciencia de datos, es muy importante también la visualización. Y les voy a poner 3 ejemplos, porque muchas veces los modelos de inteligencia artificial no son relevantes si no son capaces de transmitir de una forma clara y entendible lo que se conoce en el ámbito de la inteligencia artificial como explicable, los resultados de los modelos de inteligencia artificial que aplican. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que estos modelos de inteligencia artificial utilizan en muchos casos pues, modelos heurísticos, modelos difíciles de comprender, no es como una fórmula matemática que es muy fácil de comprender y que es muy fácil de explicar. Muchas veces estos modelos matemáticos pues, son una serie de pasos muy complejos, cada uno de ellos, cuyo resultado es correcto, pero es difícil de explicar por qué ese resultado es correcto. Entonces, por eso lo de la visualización es eficaz. Y les pongo 3 ejemplos. Respecto al metro de Londres, el primer ejemplo es respecto al metro de Londres, donde se ve en este primer ejemplo pues un plano de Londres de 1908 y el metro, las diferentes paradas. Puede ser un poquito complicado saber cuáles son las paradas que están cercanas, a dónde te llevan cada una, etcétera. Este modelo evolucionó en 30 años hasta lo que hoy conocemos habitualmente como un plano de metro. Pero si se dan cuenta, no es tan importante tanto la orografía, las distancias reales, sino la comunicación existente entre las líneas. Y esta es la parte importante dentro de este ejemplo. No es tan importante la distancia, aunque esté, o la orografía del terreno, ya que vamos en un tren, sino cómo nos podemos comunicar, dónde podemos intercambiar tren, etcétera. Eso es importante. Otro ejemplo, les pongo, es un ejemplo muy antiguo, es un ejemplo de 1869 y es muy interesante porque ejemplifica en un gráfico, además con una gran cantidad de variables, el avance de las tropas de Napoleón hacia Moscú. Si se dan cuenta a la izquierda, en color beige, en color gris, vemos la cantidad de tropas del ejército de Napoleón y cómo iba avanzando hacia Moscú. Y si se dan cuenta, a medida que la línea se va reduciendo, vemos cómo pues, se producían bajas en ese avance. ¿Y por qué se producían bajas? Porque al mismo tiempo, según iban avanzando, la temperatura se iba reduciendo y a medida que la temperatura se reducía, pues las fuerzas napoleónicas iban perdiendo efectivos. Y en ese mismo gráfico se ve como una vez que llegaron a Moscú, de los 422.000 que partieron, los 100.000 que llegaron, como después de llegar, volvieron y iban perdiendo cada vez más efectivos en esa retirada. Es un gráfico muy interesante y que nos pone de relevancia la importancia de la visualización. Esto es de 1869. Y les pongo un gráfico más. Supongo que se acuerdan del Challenger, que es el transbordador espacial de la NASA que enviaba a la estación espacial. Y los ingenieros habían comprobado que el transbordador tenía problemas en las juntas tóricas cuando la temperatura era muy baja. Lo que pasa es que no fueron capaces esos ingenieros de trasladarle esta información a las personas que tomaban las decisiones. Y en este sentido, si se dan cuenta, realmente este gráfico que le presentaron a esas personas que toman decisiones, pues indicaban las juntas tóricas que tenían los transbordadores y en función de la temperatura, cuando había habido un fallo, cada uno de estos puntos. Realmente esto no se ve nada, con una visualización como la que se presenta a continuación, que quizás es más sencilla, pero que no se utilizó en aquel momento, se veía que a partir de 65 grados Fahrenheit
no existían errores, pero una vez que bajaba la temperatura, la cantidad de errores en esas juntas tónicas era muy importante, y eso es lo que provocó que explosionara el Challenger. Bueno, les voy a poner un ejemplo para que vean que esto no es tan complicado como lo cuento, y que lo puede realizar cualquier persona. Para ello voy a utilizar un sistema que hemos desarrollado en mi grupo de investigación, que se llama Deep Intelligence, inteligencia profunda, que está en esta aplicación web, donde ustedes se pueden registrar, pueden utilizarlo para sus clases, para aprender inteligencia artificial, y lo mejor de todo es que no hay que tener conocimientos técnicos. No necesitan saber programar, no necesitan conocimientos avanzados, pero les sirve para aprender pequeños pasos de cómo aplicar inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Lo primero que, en nuestro caso, vamos a hacer un ejemplo clásico de inteligencia artificial, que es cómo clasificar flores. Concretamente flores de iris. Los iris, que es esa flor que tienen ahí, pues puede ser versicolor, virginica o setosa. Y en función del tamaño de los pétalos, estos externos, y los sépalos internos, es posible distinguir a cada tipo de flor iris. Esto un biólogo lo sabe hacer muy bien, pero otras personas pues no tanto. En este sentido, me imagino que siguen viendo mi pantalla. Bueno, la aplicación... Confirmado. La aplicación de Deep Intelligence es esta que le pongo aquí, deepin.net. Se lo voy a dejar en el chat. Y pueden acceder, es gratuito, yo ya me he registrado y tengo toda la información. He creado un pequeño ejemplo para avanzar más rápido, y esta aplicación lo que nos permite, en primer lugar, pues habíamos dicho que con inteligencia artificial lo importante no era tanto programar, sino lo importante eran los datos y saber extraer la información, ¿verdad? Lo primero que tenemos son los datos. En este caso yo he cargado datos de una fuente de datos genérica de 150 muestras de flor iris, que donde tienen la longitud de los sépalos, la longitud y el ancho de los sépalos, y la longitud y el ancho de los pétalos. Y en función de esos 4 datos también tengo la especie a la que se corresponde. En este sistema podemos cargar fuentes de datos de muchos tipos, desde descargarlos desde una página web, desde una fuente de datos vacía, desde diferentes formatos. También podemos cargar datos desde bases de datos, también desde fuentes de datos en streaming o datos abiertos, ¿vale? Si es interesante. Lo que nos permite este sistema es que podemos cargarlos y hacer pues, un primer análisis de una forma sencilla y sin conocimientos técnicos. Esto es la parte importante. Ya una vez cargamos los datos nos dice que pues esos 5 tipos de datos, el ancho y el largo del sépalo y del pétalo y el tipo de especie, pues nos dicen que son numéricos los 4 primeros, nominales el segundo, cuántos datos nulos hay, y ya nos hace unos pequeños cálculos, el mínimo, el máximo, la media, la varianza, etcétera. Vale. Lo siguiente que podemos hacer es pequeñas visualizaciones. Yo aquí he cargado alguna, pero podríamos hacer una gran cantidad de visualizaciones. Por ejemplo, una tabla, que sería lo más sencillo. A partir de la fuente de datos que ya hemos cargado, podríamos simplemente crear la visualización de la tabla. Y además podríamos cargar esa visualización, pues bueno, ordenando las instancias de forma sencilla. Como ven, no estoy haciendo nada desde un punto de vista de programación, pero todo aparece reflejada rápidamente. Una visualización más interesante es la que les presento aquí. En esta visualización, si la edito,
lo que estoy haciendo es representando en el eje de las X los pétalos y en el eje de las Y estoy representando el largo de los pétalos respecto al ancho de los pétalos. Y si se dan cuenta, ya me sale cierta información que puede ser relevante. Todos estos que están en rojo son del tipo setosa. Todos estos que están en este azul más marino son versicolor y todos estos que están en este azul más clarito pues son virgínica. Si se dan cuenta, simplemente con la visualización ya podemos distinguir o imaginar en un primer momento qué tipo de flor es. Y de ahí la importancia de la visualización que les comentaba. Podemos en esta aplicación hacer, bueno, prácticamente todo lo que queramos, incluso poner, por ejemplo, unas líneas de tendencia y automáticamente se me recargan los datos y tengo las líneas de tendencia de cada una de las especies, simplemente sin hacer ningún modelo de inteligencia artificial. Lo único que estoy haciendo es visualizando datos. Pero me voy a lo más interesante, que es crear modelos de inteligencia artificial. Para crear un modelo de inteligencia artificial, el proceso es el mismo. Existen una gran cantidad de modelos de inteligencia artificial. Dentro de esta aplicación tenemos, por un lado, clasificadores y, por otro lado, también herramientas de regresión. Cuando los datos son continuos o cuando no son continuos. Tenemos sistemas que son supervisados o no supervisados, aunque no lo hemos tratado y no vamos a entrar en este detalle. También tenemos modelos de lenguaje natural, tenemos también modelos de serie de tiempo. Existen una gran cantidad de modelos. Yo he cargado un modelo que es un clasificador y este clasificador, que es un clasificador sencillo basado en un algoritmo que se llama Naive-Bayes, nos dice que tiene una exactitud del 95,5%. Y además nos dice que, bueno, pues lo que ha predicho, pero lo más interesante de todo esto es que yo soy capaz de simplemente, de forma general, tratando de ponerle pues el tamaño de los pétalos y los sépalos, automáticamente ya el modelo es capaz de predecir cuál es la especie. Imagínense esto en una clase de biología donde el alumno es capaz de predecir el tamaño del pétalo y el sépalo introduciendo los datos directamente en el portal web después de haber realizado el modelo. Los he cambiado y esta vez sí que es versicolor. Si lo cambio para que sea más grande, me sale virgínica. ¿Y cómo se haría esto? Pues de una forma muy sencilla. Yo creo un modelo supervisado, clasificador, nuevo clasificador, elijo la fuente de datos, que sería la de Iris, que ya la he cargado, y el objetivo en este caso sería predecir la especie. Puedo elegir entre los diferentes algoritmos que están implementados en la plataforma, por ejemplo, ya como hemos hablado antes, el perceptrón multicapa. Y a partir de ahí, como hemos dicho que un algoritmo de inteligencia artificial no se programa, sino que se entrena, tendremos que elegir del conjunto de datos, que eran 150 elementos, qué parte va a formar parte del conjunto de pruebas y qué parte va a ser el conjunto de entrenamiento. De forma que la red neuronal se va a entrenar, pues en este caso, con 105 elementos y una vez entrenado se va a probar que efectivamente funciona con 45. De forma, es como si la propia red neuronal estudiara y luego pasara un examen. Podríamos cambiarlo, ¿vale? Y una vez que ya lo tengo configurado, bueno, esto ya son ajustes con mucho más detalle para, bueno, cuando ya vamos conociendo un poco cómo funcionan los modelos, pues de forma automática la plataforma se pone a calcular estos modelos de una forma sencilla. Tardará un poquito, así que la dejamos aquí y luego volvemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto era un ejemplo.
sobre cómo funciona inteligencia artificial. Y ya finalizando, lo que me gustaría explicarles es que hoy en día la inteligencia artificial está en todo el mundo que nos rodea. Está en la industria, está en Internet, está en los sistemas cloud computing, está en nuestras casas, también está en la tecnología financiera, blockchain, fintech. ¿Por qué? Porque todo el mundo que nos rodea es capaz de generar datos continuamente. Incluso en el mundo educativo también. Si se dan cuenta, en Moodle, cada clic del alumno se almacena. Eso significa que tenemos datos para analizar de una forma profunda cuál es el comportamiento de los alumnos, sus tasas de abandono, sus tasas de compromiso, y todo eso se puede realizar utilizando este tipo de modelos dentro de inteligencia artificial. Pero para eso, pues bueno, tenemos que ser un poco científico de datos. Igual que ustedes son profesores que acompañan al alumno durante todo su proceso de aprendizaje, el científico de datos debe ser capaz de acompañar a ese proceso de extracción de información de los datos en bruto hasta que extrae información de una forma real. ¿Qué tengo que necesitar para ser un científico de datos? Pues un poquito de informática, un poquito de computer science, un poquito de matemáticas y de estadística, y también conocer muy bien el dominio sobre el que estoy aplicando la solución. Pero sí que es verdad que, bueno, pues dentro de este mundo de la ciencia de datos son mundos muy multidisciplinares. ¿Por qué? Porque el entorno de aplicación es muy amplio, se puede aplicar en prácticamente todos los ámbitos inimaginables. Y tan importante es como una persona que conozca muy bien la parte informática como una persona que conozca muy bien la parte de matemáticas de los algoritmos, como una persona que conozca muy bien el entorno donde se va a aplicar. Y por eso existen diferentes perfiles en función de los conocimientos de cada persona concreta. Y lo que sí que les quiero decir es que este mundo de la inteligencia artificial es lo que se conoce como un mundo VUCA. Es volátil, porque los cambios se producen de una forma muy rápida, evolucionan muy rápida. Es incierto, uncertainty, porque no hay tampoco un patrón para predecir los cambios. Es complejo, porque es muy dinámico, pueden entrar y salir elementos, y también es ambiguo. Normalmente triunfa la adaptación respecto a la experiencia. Y también lo que les quiero decir es que, bueno, hoy esto es de España, pero en Colombia es igual. Las posiciones más difíciles de cubrir, es decir, las más demandadas, donde menos tasa de paro hay, pues es en los trabajos de Big Data, de científico de datos, también de I+D. Y es porque hoy en día se pueden imaginar que es muy importante, y de hecho dicen que el trabajo del científico de datos es una de las trabajos más sexys del siglo XXI. Y bueno, si quieren comenzar y aprender un poquito sobre todo esto, yo también les voy a dejar aquí una plataforma que también hemos desarrollado en nuestro grupo, que se llama E4ForYou. E4You, se lo voy a dejar aquí en el chat también. Y básicamente en esa plataforma tenemos diferentes mocks, pero lo más interesante de ello es que, bueno, cuando entramos existe, bueno, una gran cantidad de mocks que son todos gratuitos. Yo, por ejemplo, voy a entrar en este de criptomonedas. Y lo más importante que me aparece, bueno, esto lo hacemos concretamente con la Policía Nacional de España, y lo más importante es que cada uno de los módulos, por ejemplo, este primero de blockchain, tenemos, tenemos un vídeo del experto, en este caso Juan Antonio Torrero, de Orange. Tenemos información en una plataforma que se llama News365, que combina la información concreta de ese módulo con noticias del mundo real, lo cual pone de relieve la importancia de ese módulo concreto. Y también todo esto se publica dentro de una plataforma que se llama Notion, no permitido.
que es una plataforma que también hemos desarrollado dentro de nuestro grupo de investigación, que se basa en blockchain y que permite subir contenidos y bueno, obtener beneficios también mediante criptomonedas. Bueno, ahí se lo dejo como herramientas para formarse. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Pues quedamos bastante maravillados con lo que ha expuesto y sobre todo quedamos muy tranquilos porque como bien lo ha compartido el profesor Fernando, no es nada del otro mundo y sin duda que todos podemos subirnos a este bus, como decimos popularmente aquí en Colombia. Y con estas herramientas que nos ha dado, pues yo personalmente no las conocía y ahora me deja una nueva tarea que es ponerme a trabajar en estas herramientas que nos ha dado y conocer más de cerca todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Mónica, no sé si tengas algunas preguntas. Yo voy revisando el chat. Solamente Julieta Valencia, que trabaja como docente en biología, nos indica cuando estaba hablando el doctor Fernando de la app del DeepInt. Qué maravilla esa aplicación. Los biólogos pasamos horas en los laboratorios revisando claves taxonómicas para determinar una especie. Y ella dice, si hubiera conocido antes esta aplicación, pues me hubiese ido mucho mejor. Tenemos la mano levantada del doctor John Jairo, nuestro jefe, y de David. Profe John. Eso, jefe, no es cierto. Una pregunta al profe y es, digamos que digamos, a ver, como la definición de inteligencia, que es como muy del orden de la lógica y de, digamos, del razonamiento, ha venido como evolucionando y hoy como que la inteligencia está en función no solo de la lógica, sino también de las emociones, ¿sí? No sé, digamos, así como, digamos, se ve consolidado el concepto de inteligencia artificial desde lo lógico, el profe Fernando de la Prieta, digamos, en toda su experiencia, digamos, cómo ve esa nueva, de pronto, consolidación de lo que sería la inteligencia emocional artificial y segundo, como la combinación de las emociones artificiales en los procesos artificiales también, pero digamos de inteligencia en toma de decisiones. No sé, digamos ahí, profe, cómo ve ese futuro de lo emocional como una variable en la inteligencia artificial, profe. Totalmente, es un poco como nos dices, profesor. Digamos que el concepto de inteligencia desde un punto de vista lógica ya hoy en día se considera como más clásico. Y sí que es verdad que hoy en día la inteligencia artificial está basada sobre todo en el análisis de datos utilizando técnicas más avanzadas y haciendo uso pues, de las capacidades computacionales que hoy en día tenemos en el marco de, bueno, todos los conocemos, del cloud computing, de big data, etcétera. Pero sí que es verdad que no tenemos que olvidar que la inteligencia artificial, y ahí es donde entraba en eso que yo decía de los sistemas multiagente, es, pues se habla en el mundo de los modelos BDI, que son intenciones, deseos, objetivos. Y realmente es muy importante que consideremos también cuáles son, dentro de estos componentes inteligentes, cuáles son sus objetivos y, bueno, dentro de la inteligencia artificial se está hablando también de cómo poner de alguna manera límite a esos deseos que tienen con los componentes inteligentes para que no se conviertan en componentes demasiado autónomos y que cumplan unas normas dentro de la capacidad de solución que tienen. No sé si me explico. Sí, profe, yo sí voy a aprovechar porque yo sé que usted siempre anda ocupado, entonces creo que este año para mí es como el regalo del niño Dios para hablar con usted. Nosotros hemos trabajado con modelos BDI y también hemos trabajado con sistemas multiagentes. ¿Sí? De hecho, con la profesora Mónica Brijaldo, quien está aquí con nosotros, tenemos una startup con el profesor La Javeriana que usa la metodología de agentes
para desarrollar robots cooperativos y que los niños puedan aprender a cooperar programando robots cooperativos, ¿sí? Digamos que en ese orden de ideas y aprovechando, digamos, su experiencia en el Miss Fortel, en el evento que usted organiza, digamos, hemos hecho la apuesta con Mónica y con el profesor Enrique González, es que las herramientas deben ser emocionalmente inteligentes para que los niños que las usan, digamos, tengan un beneficio en lo que es el aprendizaje. Por ejemplo, no es lo mismo como aprender geometría con un transportador que con un transportador inteligente, pero además emocional. Que se ponga triste si el niño no lo mueve bien, o que se ponga feliz si el niño aprende de forma adecuada. Algo así es como la analogía. Entonces, desde el profe, la segunda pregunta, y no lo molesto más de parte mía para la palabra a Mónica, es ¿cómo ve, profe, desde su perspectiva y desde la perspectiva de Miss Fortel, que es el evento, como, como ese camino de crear que las herramientas que uno habitualmente usa en la educación sean sociales, inteligentes y emocionales? Y ya no más. ¿Tienes el micrófono apagado, creo? Gracias. Yo quería, en primer lugar, decirles que, bueno, yo he trabajado mucho con sistemas multiagente durante muchos años y sí que es verdad que los modelos BDI, los sistemas multiagentes más clásicos, pues son diferentes componentes que interaccionan entre sí, que interaccionan también con el entorno y que tienen cada componente objetivos independientes también. Podemos tener incluso un sistema multiagente donde diferentes componentes tengan, bueno, objetivos contrapuestos. ¿Y qué pasaba con estos sistemas? Pues que puede existir cierta incertidumbre y pueden perder, digamos, la estabilidad que se puede querer dentro de un tipo de estos sistemas. Es por ello que sobre estos sistemas en la actualidad se trabaja, que me imagino que lo conocen, con organizaciones de agentes, con modelos organizativos, donde por encima de esos agentes se crean organizaciones que de alguna manera le dan una visión conjunta a esos sistemas. Muy parecido a cómo nos organizamos los humanos. Si los humanos no estuviéramos organizados en organizaciones y cada uno tuviéramos nuestros propios objetivos, quizás, aunque ya sucede, pues tendríamos muchos problemas. Pero es verdad que al existir una organización por encima, pues esa organización tiene leyes, tiene formas de cumplir esas leyes, tiene formas de que, digamos, que los objetivos individuales de cada uno no estén por encima de la estabilidad del sistema. ¿Vale? Y es una pregunta muy interesante porque es un tema de investigación hoy en día que es de total actualidad. ¿Cómo conseguir que estos sistemas multiagente pues, estén dentro de un sistema normativo y que no se conviertan en sistemas bueno, con demasiada incertidumbre y que no puedan ser utilizados en la vida real? Y respecto a la segunda pregunta, le diría que nosotros estamos trabajando con un concepto que se llama el concepto de máquina social, que no sé si lo conocen. Y al final la máquina social es un poco ese concepto en el que ustedes están trabajando, un conjunto de agentes que tienen la capacidad de percibir el entorno, de razonar respecto a ese entorno y de solucionar, bueno, de mejorar, de proporcionar emocionalmente a los seres humanos, bueno, pues aquellas tareas que son más adecuadas. Y esa máquina social lo que pretende es, pues, que las personas hagan lo que tienen que hacer y las máquinas hagan lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellas? ¿Qué hace bien una máquina? Normalmente hace muy bien computar datos, de una forma muy rápida. Eso es lo que tiene que hacer una máquina. ¿Qué tiene que hacer un humano? Pensar, ¿vale? Entonces, si las máquinas hacen su trabajo bien y los humanos hacen su trabajo bien y cada uno recibe la información adecuada en el momento adecuado, conseguiremos una simbiosis entre personas y máquinas
y es el punto adecuado para aplicar la inteligencia artificial. Y, por supuesto, trabajando en educación, es muy importante hablar de emociones. Y bueno, me alegra que tengan un proyecto como hablan con robots. Aquí unos compañeros de la Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, tienen un robot similar que se lo enviaré próximamente, y también basado en agentes, y es muy, muy interesante a la hora de interaccionar con niños y de interaccionar no solo con niños, incluso en una gran variedad de eventos. Recuerdo ahora mismo el robot Geminoid, que es un robot del profesor Ishiguro de Japón, de la Universidad de Tokio, que respondía, que era un robot humanoide que respondía, que hacía las veces de una persona interlocutora con otros, y que se podía utilizar en diferentes ámbitos como puntos de información. Y en este caso la información, las emociones eran clave para poder transmitir pues la información de forma adecuada, y que la persona que está interaccionando con ese robot, y siguiendo esto que nos decía Turing, piense que realmente no es un robot y que es alguien que le va a proporcionar una solución a su problema, que al final es lo que pretende hacer la inteligencia artificial. Ok, pues muchas gracias. En el orden de pedida de la palabra, primero David Orlando y luego Mónica. David. Muchas gracias, profesores. Doctor de la Prieta, muchas gracias por su presentación. Usted hace un momento, en la primera parte de su ponencia, nos mostraba un amplio abanico de posibilidades y de modelos de inteligencia artificial. Y al inicio nos decía que el petróleo de estos son los datos. ¿Qué modelo nos recomienda usted cuando tenemos poco petróleo, cuando los datos son escasos? Claramente las redes neuronales no serían lo más adecuado, por ejemplo. Pero, ¿qué recomendaciones nos haría usted respecto a qué modelo elegir cuando los datos que tenemos son modestos y tal vez las capacidades de cómputo son modestas? Y una segunda pregunta, si me lo permiten. Usted también nos mostró hace un momento unas aplicaciones que ustedes han desarrollado para usuario, para hacer entrenamiento de redes, por ejemplo. Pero yo quisiera saber si tiene usted conocimiento o en su experiencia que ha podido usar, no tanto como aplicaciones finales, sino como librerías o APIs que pudieran integrarse en nuestros desarrollos. Nosotros ahorita estamos tratando de desarrollar algunas cosas que se ejecutan completamente sobre el navegador, así que estaba pensando en qué APIs o librerías conoce usted que sean interoperables con el navegador. Serían esas dos. Muchísimas gracias. Creo que se me oye. David, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, respecto a la primera pregunta, como les decía antes, la inteligencia artificial no se programa, se entrena. Y aquí no hay nada como la capacidad de probar, ¿vale? Muchas veces no es tanto importante que tengamos pocos datos, pero a lo mejor esos datos son muy buenos, y a lo mejor con esos datos somos capaces de extrapolar, de generalizar, que es lo que pretendemos dentro de inteligencia artificial. Entonces, en este caso no es tan importante tanto que tengan pocos datos, pero sí es importante que prueben esos datos con una gran cantidad de modelos para ver cuáles son los modelos más adecuados para generalizar. Y la verdad, lo que estoy haciendo es devolverle la respuesta a usted, la misma pregunta, pero no existe una respuesta básica para si tengo pocos datos, ¿qué modelo uso? No, lo bueno de la inteligencia artificial es que los algoritmos ya están desarrollados. Entonces, lo mejor que puedo hacer es probar. Y por eso les propongo la aplicación esta de Deep Intelligence, porque pueden cargar esos datos en la aplicación de Deep Intelligence y probar 10, 15 modelos de una forma realmente muy sencilla, ajustando parámetros de una forma muy sencilla. Y de hecho, vuelvo a compartir pantalla muy rápidamente, y también para dar respuesta. Toda tu pantalla. Como les decía, bueno, en este caso, mira, ya terminamos el clasificador, los resultados.
En este caso la exactitud es de 1 desde el anterior, pero lo mejor que tenemos con este tipo de aplicaciones es que nosotros podemos cargar nuestros datos, tener una visión de nuestros datos y a partir de aquí probar una gran cantidad de modelos. Por ejemplo, voy a seleccionar los datos y podemos probar una gran cantidad de modelos y sobre esos modelos probar diferentes conjuntos de pruebas, diferentes conjuntos de entrenamiento y ajustar parámetros, ¿vale? Ajustar parámetros hasta que encontremos datos, un modelo que es correcto. Sí que es verdad que los datos tienen que ser de alguna manera tienen que ser completos, a veces los datos hay que filtrarlos, hay que limpiarlos, ese es un trabajo previo a realizar este trabajo, pero yo lo que les recomiendo es, sobre todo, probar, probar y probar. Y si los quieren integrar en páginas web, en nuestro caso, esta misma aplicación que les presento, bueno, sin ir más lejos, el ejemplo de antes, el ejemplo que he hecho antes o incluso el que acabo de calcular, el nuevo clasificador, podemos compartirlo, si sé cómo, si me acuerdo cómo, paneles, puedo crear un ejemplo de panel web que puedo compartir y a partir de aquí agregar componentes de una forma sencilla. Por ejemplo, agregar métricas de modelo del clasificador que acabo de crear y puedo crear las métricas o incluso agregar visualización, diagramas observados predicho, agregar imagen, agregar texto, a ver si lo encuentro. Añadir visualización existente, añado la visualización que he creado y este panel que acabo de crear lo puedo compartir de una forma muy sencilla, hecho. Lo puedo compartir de una forma muy sencilla, simplemente compartiendo. Entonces, en este caso, si no quieren programar mucho, pues con esta aplicación que les acabo de poner, puede funcionar. Y tengo simplemente este pequeño modelo que pueden incrustar en cualquier página web. Que luego queremos, bueno, programar ya en la web. Entonces, en este caso, pues ya tendríamos que irnos a programar realmente. Y aquí el lenguaje de referencia es Python y las librerías son Pandas, NumPy, TensorFlow, también todo lo que proporciona Amazon, pues es sencillo. Es sencillo, bueno, se puede utilizar, pero ya con bastantes conocimientos técnicos. Sí, muy bien. Mónica. Gracias a los dos Fernandos. Yo quería hacer un pequeño comentario para aquellos que no tienen como mucho conocimiento sobre inteligencia artificial. Y es que uno puede desde la academia, desde su entorno escolar, crear elementos para hacer manejos de inteligencia artificial. Nosotros hemos hecho unos ejercicios muy pequeños con los estudiantes de nuestras licenciaturas y es crear estilos de aprendizaje y a partir del estilo de aprendizaje que se puedan establecer cuáles son las competencias, las habilidades que el estudiante debe tener cuando trabaja con un estilo de aprendizaje en particular y qué actividades, por ejemplo, el profesor podría realizar a partir de ese estilo de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si es un estilo de aprendizaje en el cual al estudiante le gusta más leer, entonces que cuando el estudiante empiece a hacer la actividad de refuerzo o la actividad evaluativa, el sistema le indique que es mejor para este estudiante un texto. En cambio, hay otro que tiene una particularidad más audiovisual. Entonces, lo que se busca es que el sistema le entregue al estudiante una actividad que tiene que ver con este proceso audiovisual. Entonces, así va uno generando y pues nosotros lo hemos hecho en formatos muy sencillos, pero creo que un ejercicio de estos con la aplicación que nos estaba mostrando el profesor Fernando de la Prieta, pues perfectamente uno podría generar un entorno muy favorable. ¿Qué ha permitido este tipo de experiencias?
visualizar que los estudiantes no aprenden de la misma manera y que si el profesor genera diferentes actividades en las cuales el profesor puede montar y el estudiante y la aplicación decidir cuál sería la mejor para su proceso formativo, pues esto nos permitiría tener más y mejores procesos de aprendizaje. Entonces, yo viendo la plataforma que el profesor mostraba, decía, es muy interesante que pudiéramos llegar nosotros a hacer este tipo de ejercicios, porque esto, como tú lo decías, Fernando, no es que la plataforma sea la que aprende, sino que es a través de esos datos que le va entregando. Entonces, un profesor puede marcar indicando que el estudiante, a pesar de que se le mostró una actividad que estaba acorde con su estilo de aprendizaje, no tuvo un rendimiento académico favorable. Entonces, lo que pedimos es que sea adaptativo y que entonces revise qué otra actividad podría entregarle al estudiante, porque sabemos que un estudiante no es 100% un estilo de aprendizaje. Entonces, son procesos que son mucho más cercanos al ambiente de un maestro y que le muestran la fortaleza que podría llegar a tener un proceso de inteligencia artificial aplicado así particularmente en el que le entrega datos al maestro de cómo podría él ir revisando el rendimiento académico de un estudiante. ¿Tú ves posible, Fernando, una propuesta de este estilo con tu aplicación? Sí, totalmente. Lo que me estás comentando, pues es realmente un modelo de recomendación. Y en este modelo de recomendación, pues esto se suele hacer de dos formas. Un filtrado basado en el perfil del propio estudiante, en sus intereses, pero también a través de filtrado colaborativo, de forma que un poco parecido a lo que hace Amazon con la venta de sus productos. A otros usuarios que compraron este producto también les interesa. A otros usuarios que vieron este recurso educativo también les interesa estos otros recursos educativos. Entonces, en este sentido, sí, desde nuestra aplicación también se puede trabajar con ellos. Aquí lo importante, como siempre, es una vez más tener los datos. Y dentro de esos datos podríamos utilizar, bueno, modelos más basados en datos que no sean continuos y poder utilizar, se me ocurre, no sé, modelos de clasificación, modelos de árboles de decisión, quizá también la regresión multicapa, etcétera. Aquí lo importante, pienso que sería ser capaz de extraer los datos desde la plataforma de aprendizaje, desde el LMS, y a partir de ahí introducirlos en nuestra plataforma y aplicar diferentes algoritmos para luego poder volverlos a comunicar a la plataforma de aprendizaje. Pero sí que se puede hacer y bueno, es un tema de investigación en el ámbito de educación realmente muy, muy relevante y hoy en día, pues gracias a estas técnicas de inteligencia artificial, es posible llevarlo a cabo, claro. Gracias, Fernando, por la respuesta. Gracias. Sistemas adaptativos y recomendadores, los llamamos en el grupo de investigación nuestro. Excelente. Tengo una pregunta antes de darle la palabra a Wilson, una pregunta que está en el chat que dice así: profesor Fernando, ¿podemos decir hoy en día con la inteligencia artificial que las máquinas ya no procesan la información, sino que ya piensan de manera autónoma? Bueno, yo no diría tanto. Yo más bien diría que las máquinas son capaces de procesar información de manera autónoma y automática, ingentes cantidades de información, lo que les da pues una capacidad similar a la de los humanos en algunos aspectos. Pero desde luego no son capaces de tomar ellos la decisión, de ponerse a pensar ni qué decidir. Lo vemos, por ejemplo, en nuestros móviles que están continuamente dándonos recomendaciones. Eso lo hacen porque están procesando continuamente información, pero no lo hacen de forma autónoma. Alguien previamente los programó para que lo hicieran. Wilson Armando, ¿tienes la palabra? Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí.
No, la pregunta es muy puntual. Lo que pasa es de que cuando me refiero a la formación de ingenieros, se tiene que ellos generalmente utilizan software, utilizan programas que funcionan en el estilo de caja negra, que uno le inserta los datos, hace el procedimiento, pero ellos en el fondo no ven qué está pasando. Y muchas veces se pierde esa etapa de poder, digamos, pensar un código, analizarlo, generarlo desde cero. No sé qué recomendación podría dar para incentivar en los estudiantes precisamente ese gusto por el programar, por el escribir, por el generar nuevos códigos. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, aquí son dos cosas diferentes y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. La inteligencia, yo soy profesor de programación en el grado de Ingeniería Informática y comparto la visión que los estudiantes tienen que tener la capacidad por, bueno, hacer todo ese proceso de ingeniería, de analizar, diseñar, codificar, error, vuelvo a codificar, etcétera. Y eso es importante, pero sí que es verdad que en inteligencia artificial los algoritmos realmente ya están inventados, ya están programados. Aquí lo importante es analizar los datos y pensar, analizar cómo enviarle esos datos a las diferentes algoritmos, pues, ya sean redes neuronales o otro tipo de algoritmos más complejos, para que sean capaces de generalizar en función de los modelos que están calculando. Y bueno, de alguna manera yo ahí lo que recomendaría y lo que, bueno, yo hago en mis clases es tratar de que los estudiantes vean desde un punto de vista práctico cuándo lo hacen bien y cuándo lo hacen mal los resultados, y también un poco llevándolos a la vida real. Y por esto esta última aplicación que les enseñé, la de A4U, donde nosotros tratábamos de que los estudiantes, si les hablamos, por ejemplo, de blockchain o les hablábamos de otras tecnologías, entiendan cuáles son, bueno, las implicaciones de utilizar esa tecnología en su ámbito. Yo a mis estudiantes de primero siempre les digo, me dicen, es que es un pequeño error. Siempre me dicen, y yo, ya, pero es que tienes un pequeño error y estás calculando la cantidad de, no sé, de dopamina que le tienes que dar a una persona que acaba de tener un infarto. Ese error es muy grande. Y creo que es la forma de que los estudiantes pues sean capaces de involucrarse con la realidad. Pero sí que quiero destacar que, bueno, en este ámbito concreto de inteligencia artificial no es tanto programar, sino el concepto es entrenar. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Wilson, Armando. Bueno, no hay más preguntas. Un agradecimiento, profesor Fernando. Bueno, aquí varios les vamos a dar el agradecimiento. Inicio yo. Agradecimientos enormes y sin duda que lo vamos a estar molestando hacia adelante porque nos interesa mucho esta temática, pues a los que estamos aquí trabajando en algunas investigaciones que tienen que ver con inteligencia artificial. Y como le decíamos en nuestra previa, pues para nosotros es claro que los docentes, independientemente del área que estén trabajando, su especificidad de formación, no deben ser indiferentes a esta temática. Es decir, en este siglo XXI de la famosa revolución 4.0, todos tenemos que montarnos a este bus, todos. Y como bien lo decía el profesor Fernando, no es que nos vayamos a inventar nuevos algoritmos, ya están hechos. Ahora lo que tenemos que hacer es consumir el recurso, miremoslo desde nuestra área, cómo lo podemos utilizar, cómo le podemos sacar provecho. Fantástica esta charla, profesor Fernando, nos deja muchas inquietudes, personalmente lo digo, y muchas tareas. A mí me ha dejado muchas tareas para mi grupo de investigación y sin duda que lo va a estar molestando si Dios quiere. Vamos a darle la palabra a Mónica y luego a John para que cierre oficialmente la charla. Mónica. Gracias, Fernando, y a usted, profesor Fernando de la Prieta, también muchísimas gracias. Nos muestra un panorama muy cercano a la inteligencia artificial. Como lo decía Fernando, la mayoría de los maestros creemos que este tema de la inteligencia artificial es una cosa completamente abstracta, imposible de alcanzar,
que si no soy el superingeniero no lo puedo comprender. Entonces, la cercanía que usted nos ha mostrado frente a estos temas de la inteligencia artificial son muy valiosos y creemos que con esto muchos de los maestros se van a incentivar para poder utilizar estas temáticas que, como bien nos lo mostró, son muy sencillas de aprovechar y que dentro del contexto educativo le van a ayudar terriblemente a los estudiantes para generar mejores procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias por todas las inquietudes y por toda la información que nos deja, que sabremos aprovecharla al máximo. Muchísimas gracias. Ok, ahora me toca a mí. Profesor Fernando, nuevamente muchas gracias por su participación, por su disposición. Yo realmente sé que fue más tipo favor, porque yo sé que está muy ocupado. Muchas gracias por todas digamos, lo que nos mostró. A mí me parece que por aquí está la ingeniería, por aquí está la educación, y cuando se unan, habrá muchas cosas que se pueden, digamos, mejorar en la educación, muchas herramientas. Lo que usted habla de sistemas recomendadores, que son los tutores inteligentes, llevan más de 20 años, pero creo que todo lo que usted está investigando contribuirá en mejores desarrollos de ese tipo de sistemas en educación. Muchas gracias por su participación, profe, por su tiempo. Un gran abrazo desde Colombia. Aquí también tiene un gran grupo de profesores que siguen su trabajo y siguen digamos, sus hallazgos en relación al tema de la tecnología y la educación. Mil gracias, profesor, muy amable. Para mí ha sido un placer estar con ustedes esta mañana, esta tarde para mí. De verdad que ha sido un placer mostrarle un poquito en lo que estamos trabajando y encantado, y sobre todo, esto es la parte importante, encantado de que podamos seguir colaborando en el futuro, ya sea para enseñar estas cosas o en el marco de la investigación, o por supuesto también están invitados ustedes a venir a Salamanca, a mi grupo de investigación, a que se las enseñemos en persona. O sea que, de verdad, muchas gracias por la invitación, el placer ha sido mío. Pues entonces, mil gracias a usted y a todos los asistentes por la participación. Bueno, con esto damos por finalizado este ejercicio académico investigativo que hemos tenido hoy. Fantástico, vuelvo y repito. Y son todos invitadísimos para nuestras charlas en las salas A, B, C, D, D1, D2, a partir de las 2 de la tarde para finalizar nuestro evento hacia las 4 de la tarde más o menos. Éxitos a todos, feliz almuerzo para todos y feliz cena para el profesor Fernando. Y ya está más cerca la cena. Chao, chao. Sí, gracias. Un abrazo fuerte. Profe, muchas gracias por todo, muy amable.